Engañé a mi esposo con su jefe, así que él vació mi cuenta bancaria y me dejó en la ruina. Si te gustan mis historias, agradecería mucho que te suscribieras, es gratis y me ayudarías un montón y así disfrutarán de más historias jugosas. Creo que he dañado seriamente el trabajo de mi esposo y le he creado problemas en su trabajo. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y es sin duda el mayor error que he cometido. Engañé a mi esposo, sucumbiendo a una tentación implacable que seguía presentándose. Dicen que encontrar esposa es una bendición, pero temo que he estado muy lejos de ser un buen descubrimiento para mi esposo. Estoy convencida de que debe albergar un fuerte resentimiento hacia mí en este momento y odio podría incluso ser un eufemismo. No puedo siquiera enfrentarme a mis padres en este momento. ¿Qué podría decirles? He engañado a mi esposo, poniendo potencialmente en peligro su carrera y su sustento. No hay manera de que mis padres me acepten de nuevo después de esto. Mi esposo no solo buscó venganza. Me destrozó emocionalmente y se aseguró de que me arrepintiera de mi infidelidad. No me dejó escapatoria de ninguna manera, no dejó piedra sin mover. Apenas ahora estoy asimilando por todo lo que he pasado y es desconcertante. Pero no puedo negar que todo el dolor que siento es el resultado de los graves errores que he cometido. Soy Faith, una empresaria de 24 años, y he estado casada con mi esposo Leonard durante los últimos 2 años. Salimos durante 2 años antes de casarnos. Conocí a Leonard cuando tenía 20 años y él es considerablemente mayor, con 27 años. Trabaja como banquero y es excepcionalmente inteligente y trabajador en su trabajo. No puedo evitar presumir de su ética de trabajo. Por eso las consecuencias de mis acciones me están afectando tanto ahora y me he dado cuenta de que engañarlo ha sido el error más grave que he cometido. No engañé a Leonard por accidente, estaría mintiendo si dijera que fue un accidente. Sé exactamente cómo se desarrolló todo y por eso estoy llena de asco hacia mí misma ahora. A menudo, las personas hacen cosas a sabiendas y luego se arrepienten, y yo no soy diferente. Por eso he decidido compartir este significativo error con todos. Durante los 2 años de mi matrimonio con Leonard, nos hemos mantenido fieles a nosotros mismos. Nunca permitimos que nuestro trabajo interfiriera en nuestra relación, siempre nos apoyábamos mutuamente. De hecho, nunca había conocido al jefe de Leonard hasta hace unos meses, a pesar de haber visitado su lugar de trabajo un par de veces. Nunca me presentó a nadie allí. No puedo ser la única que no conoce a todos en el lugar de trabajo de su cónyuge, ¿verdad? Hace 7 meses, Leonard recibió una invitación para la fiesta de fin de año de su banco y me pidió que fuera con él. Acepté con entusiasmo porque nunca quise perderme la oportunidad de apoyarlo. Poco sabía que esta aparentemente inocente fiesta sería un desastre para mi matrimonio. Si lo hubiera sabido, nunca habría asistido. Leonard incluso me compró un vestido encantador y un par de zapatos para la ocasión, ya que el tema de color de la fiesta era vino y no tenía nada adecuado en ese color. Mi hermana, una maquilladora emergente, me ayudó con el maquillaje esa noche. Me encantaría mencionarla, pero quiero mantener nuestras identidades lo más privadas posible. Cuando Leonard y yo llegamos a la fiesta, fue una experiencia abrumadora. Nunca esperé que una fiesta de fin de año organizada por un banco fuera tan lujosa como la que asistimos. El ambiente era agradable y Leonard quería presentarme adecuadamente a sus colegas. Anteriormente, solo había visitado ocasionalmente su lugar de trabajo, saludando casualmente a cualquiera que me encontrara en el momento. Estaba ansiosa por conocer a sus colegas, ya que Leonard me había hablado mucho de ellos. Me presentó primero a sus amigos, y eran amables y acogedores. Muchos de ellos elogiaron la inteligencia de mi esposo, y me sentí como una esposa orgullosa porque tenían toda la razón. Antes de que Leonard pudiera presentarme a su jefe tuvo que atender algo y se fue. Leonard y yo pasamos nuestro tiempo probando cócteles y disfrutando de la deliciosa comida. Incluso me olvidé de la persona que mi esposo quería que conociera. Sin embargo, más tarde en la noche, probablemente una práctica común. No obstante, agradecí su amabilidad y le aseguré que su sobrina era bienvenida en cualquier momento. Tras su salida del salón, compartí con mi amiga la extrañeza de la visita de Rafael y ambas concluimos que, aunque la situación había sido un poco incómoda, no había habido malas intenciones. En cuanto a Rafael, no volví a verle en el salón después de eso. Sin embargo, me quedé pensando en lo curioso que fue el evento. Mi esposo se rió cuando le conté la historia por la noche y bromeó diciendo que su jefe realmente debía confiar en mí para dejar a su sobrina a mi cuidado. Aunque no conocía tan bien a Rafael antes de este episodio, la experiencia me dejó con una impresión más cercana y positiva de él. El resto de la semana transcurrió normalmente y rápidamente dejé el incidente en el pasado, enfocándome en mi negocio y disfrutando del proceso continuo de ser emprendedora. Mientras tanto, Leonard y yo seguimos asistiendo a eventos y trabajando hacia nuestras respectivas metas, asegurándonos de mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. A pesar de las pequeñas sorpresas como la visita de Rafael, siempre encontraba placer en mantenerme ocupada y contribuir de alguna manera positiva a mi entorno. Con los clientes para evitar hablar con él,
creyendo que así desalentaría cualquier posible conversación incómoda. Pero Rafael mostró una paciencia notable, esperando tranquilamente en la recepción. Finalmente, no pude seguir evitando el encuentro, así que me acerqué a él en un momento en que la sala se despejó un poco. Él sonrió de manera amigable y me pidió disculpas por interrumpirme en el trabajo. Me explicó que valoraba la calidad del servicio en mi salón y solo quería comprobar si manteníamos los mismos altos estándares. Honestamente, encontrarme con él cara a cara me hizo sentir un poco tensa, pero también halagada por sus comentarios. Mientras charlábamos, trató de sacar temas personales, preguntándome sobre cómo equilibraba mi negocio con la vida familiar. Sentí que las preguntas eran un poco más personales de lo esperado y me esforcé por mantener la conversación en un ámbito más profesional. Respondí de manera cortés pero breve, intentando no dar pie a interpretaciones erróneas por parte de ninguno de los dos. Rafael, no obstante, preservó un tono educado en sus interacciones y, después de unos minutos, decidió despedirse. Antes de irse, mencionó que podría regresar en el futuro y me pidió que le transmitiera sus saludos a mi esposo. Agradecí nuevamente su visita y nos despedimos cordialmente. Después de que se fue, reflexioné sobre sus visitas y las insinuaciones de mi mejor amiga. Empecé a darle vueltas a la idea de que tal vez Rafael estaba interesado en algo más que los servicios de mi salón. Me resultó incómodo siquiera considerar esta posibilidad, pero sabía que no podía ignorarla por completo. El recuerdo de la conversación me mantuvo pensativa durante el resto del día. Una parte de mí quería mencionarle las visitas a mi esposo, al menos para ser abierta con él, pero temía causarle preocupaciones innecesarias o sospechas. No sabía si era prudente revelar mis observaciones o si era mejor dejar las cosas como estaban, lo que me situó en un dilema. Continué con mi jornada, atendiendo a los clientes y dedicándome a las tareas del salón, pero no podía quitarme de la cabeza el comportamiento de Rafael. Prometí a mí misma que si volvía a presentarse en el futuro, sería más atenta a sus intenciones subyacentes y más directa en mis respuestas, para evitar cualquier malentendido. Con otros clientes, probando si eventualmente se impacientaría y se iría. Pero no se fue, amigos. Se quedó hasta que terminé de atender el cabello de cada cliente. Mi mejor amiga me instó a tomar una decisión, afirmando sus sospechas previas. Me advirtió que caminara con cautela, ya que percibía que él tenía motivos ocultos. Sus palabras validaron la aprehensión que había estado sintiendo, confirmando que algo peculiar estaba sucediendo. Finalmente, me acerqué a él y le pregunté por qué había venido al salón. Percibió mi incomodidad y notó lo incómodo de mi pregunta. Se disculpó por su visita repentina a mi lugar de trabajo, pero insistió en que era de gran importancia. No puedo expresar adecuadamente el nivel de incomodidad y sorpresa que experimenté mientras estaba frente a mí, conversando. Mi mejor amiga ya había sembrado semillas de duda en mi mente y me di cuenta de que lo que estaba sucediendo en sus pensamientos no podía ser benigno. Confesó que no podía dejar de pensar en mí desde la fiesta cuando mi esposo nos presentó. Admitió que había estado buscando activamente formas de encontrarme de nuevo, lo que lo llevó a investigar hasta descubrir la ubicación de mi salón. Al principio, cuando comenzó a hablar, intenté cortar la conversación y fingí desinterés. Quería darle la oportunidad de corregir cualquier malentendido. Sin embargo, él se mantuvo firme en sus afirmaciones, mostrando una confianza inquebrantable en sus palabras. Me sentía profundamente incómoda y no sabía cómo responder. Esta fue la primera vez desde mi matrimonio que otro hombre me hablaba de esa manera, y el hecho de que fuera el jefe de mi esposo aumentó mi incomodidad. Expresé mi desaprobación, diciendo que no era apropiado que hablara conmigo de esa manera. Mencioné que tenía la intención de ignorar sus comentarios y fingir que nunca había visitado el salón ese día, ya que no quería faltarle el respeto a mi esposo. Desafortunadamente, parece que terminé comprometiendo mis principios. Incluso después de mi objeción, Rafael no hizo ningún esfuerzo por irse. Le pedí amablemente que se fuera una vez más, pero se negó. Finalmente, lo obligué a irse amenazando con contactar a mi esposo. Se fue rápidamente, aunque no sin antes dejarme su tarjeta de presentación. A pesar del giro sorprendente de los acontecimientos y la naturaleza surrealista de la situación, era plenamente consciente de que no podría haber un resultado positivo al entretener a Rafael. Su obsesión parecía estar impulsada por un deseo de usarme para su propia diversión. Había visto innumerables películas que ilustran situaciones así y estaba decidida a no convertirme en una víctima. Por lo tanto, me duele aún más que finalmente caí en esto, a pesar de mis esfuerzos por resistir. Me resulta difícil relatar mis acciones cuando regresé a casa ese día. Soy plenamente consciente de que probablemente enfrentaré juicio y duras críticas y creo que lo merezco. Elegí no divulgar lo que ocurrió en el salón Allanar. Mi decisión se basó principalmente en mi reconocimiento de que revelar este incidente suscitaría sus sospechas. Lo consideraba profundamente embarazoso e incómodo, y no quería que creara un ambiente laboral hostil para él. Fue entonces cuando me di cuenta de que Rafael sabía bien que no divulgaría sus acciones a Allanar debido a su posición como jefe de Allanar en el trabajo.
Entendía que yo haría lo posible por proteger el entorno laboral de Ayanard, lo que explicaba su confianza. Para abreviar, narraré todo de una manera más concisa. Tras el día en que Rafael reveló sus intenciones, se convirtió en un visitante habitual del salón, viniendo semanalmente con notable consistencia. Incluso mi mejor amiga notó este patrón y me aconsejó discutirlo con Ayanard, pero elegí permanecer en silencio. Quizás, en el fondo, secretamente disfrutaba de sus visitas frecuentes, un hecho que me llena de vergüenza. Opté por no confiar en Ayanard y continué entreteniendo estas visitas, fingiendo ignorar la situación. A pesar de las repetidas advertencias de mi mejor amiga, stubbornly ignoré. Prestó atención a su consejo. Rafael no solo visitaba con las manos vacías. Consistentemente traía regalos y varios artículos con él. No puedo explicar por qué o cómo este arreglo se volvió tan rutinario. Tontamente, menos de un mes después de que comenzaran sus visitas frecuentes, inicié conversaciones con él. Dado que también trabajaba los fines de semana en el salón, Rafael me visitaba en esos momentos cuando no estaba trabajando. Durante sus visitas, manteníamos largas conversaciones sobre diversos temas. Ni siquiera estaba segura de lo que estaba haciendo en ese momento, pero no puedo negar que me involucré activamente con él de varias maneras. Varias semanas después de sus visitas, empezó a invitarme a su casa, y lamentablemente acepté. Nunca dejé entrever que Ayanard había notado algo. Estoy profundamente avergonzada de mis acciones y apenas puedo creer lo bajo que había caído. Fue durante una de estas visitas a la casa de Rafael que las cosas se intensificaron, y ese fue el momento en que oficialmente le fui infiel a mi esposo. Tan pronto como sucedió, recobré el sentido y salí apresuradamente de su casa. Sentí tal repulsión hacia mí misma que me duché varias veces al regresar a casa. Era como si hubiera cometido un acto imperdonable, y hasta cierto punto, esa es la dura realidad. Le fui infiel a mi esposo con su propio jefe, y no hay excusa que justifique mis acciones. Acepto plenamente que recibí las consecuencias que merecía. Después del incidente en la casa de Rafael, me abstuve de ir al salón durante casi un mes. Bloqueé su número e hice todo lo posible para evitar cualquier cosa relacionada con él. Incluso evité que mi esposo me tocara durante días debido a la abrumadora culpa. Fue un tiempo difícil, pero reconocí que yo misma me había causado esto. La culpa que experimenté fue solo el comienzo, y la venganza que mi esposo finalmente ejerció fue brutal. No debería haber esperado menos. Reconocí que tenía un matrimonio maravilloso sin problemas aparentes, pero constantemente me preguntaba por qué hice lo que hice. No pude identificar la razón que me llevó por este camino. Me resistí durante mucho tiempo y no tenía intención de ceder, pero, lamentablemente, sucumbí. Incluso cuando empezó a visitar el salón con regularidad, me convencí de que era una distracción temporal, una forma de divertirme. Ahora, me doy cuenta de que fue meramente una excusa que me llevó a engañar a mi esposo. Gradualmente cedí sin siquiera darme cuenta. Pretendí que era un capricho pasajero, una forma de autoentretenimiento, pero todo era un engaño. No puedo seguir engañándome a mí misma y fingir que no entendía a dónde me llevaría. ¿Por qué más entretendría a un hombre que abiertamente admitía tener sentimientos por mí? No soy ingenua, sabía que él quería algo de mí y tontamente cedí, poniendo en riesgo mi matrimonio, mi autoestima y mi lealtad en el proceso. Incluso al hundirme en la autoculpabilidad y la autocompasión, nunca consideré que mi esposo estaba plenamente consciente de la situación. No tenía idea de que él sabía todo lo que había estado ocurriendo. En mi mente, creía que lo mantenía en la oscuridad, pensando que solo descubriría la verdad cuando finalmente reuniera el valor para confesar. Para ser completamente sincera, si alguien preguntara si realmente planeaba confesarle a mi esposo, honestamente admitiría que nunca se me pasó por la mente. Estaba consciente de que la verdad eventualmente saldría a la luz de una u otra manera, pero me faltaba el valor para confesarme. Por eso creo firmemente que merecía las consecuencias de mis acciones. Continuamente le mentí en la cara, fingiendo que todo era normal. Lo que es aún más inquietante es que mi esposo estaba bien al tanto de la verdad y descubrió por sus propios medios que le había sido infiel con su jefe. Si tienes curiosidad sobre cómo lo descubrió y cómo me di cuenta de que él sabía, lo explicaré. Como mencioné al principio de esta narración, mi esposo es una persona excepcionalmente inteligente. Cada palabra de eso es verdad. Posee una aguda inteligencia y un alto nivel de percepción de su entorno, lo que hace que sea imposible ocultarle algo. Presta atención incluso a los más mínimos detalles, y así fue como intuyó que algo andaba mal. Exactamente hace 2 meses, me quedé completamente sorprendido cuando Leonard hizo algo increíblemente audaz. Verás, Leonard trabaja como banquero, así que tenía sentido que confiara mis finanzas al banco donde él trabaja. También se ocupa de mis impuestos y maneja todos los asuntos financieros en mi nombre. Esencialmente, él maneja cada aspecto de mis finanzas debido a su profesión. Cuando me casé con él, era bastante imprudente con mis gastos. No es que tuviera un ingreso sustancial, solo uno promedio, pero solía gastar sin medida, comprando cualquier cosa que me llamara la atención.
Sin embargo, después de casarme con mi marido, él comenzó a impartirme la sabiduría del ahorro. Me educó sobre finanzas y cómo convertirme en una empresaria más responsable. Su guía fue tremendamente beneficiosa, por lo cual comencé a confiarle la mayoría de mis asuntos de impuestos y ahorros. Puede que me llames ingenua, pero hubo ocasiones en las que opté por confiarle mi dinero, por si acaso me sentía tentada a gastarlo imprudentemente. Nunca tuve preocupaciones porque él tenía su propio dinero, y siempre que realmente lo necesitaba, él me devolvía mi dinero. A veces, incluso me recompensaba con fondos extra cuando lograba ahorrar una cantidad sustancial. Nunca imaginé que la confianza mutua que compartíamos terminaría llevándome a una pérdida. Entonces, un día, me golpeó un gran débito. Como mencioné, dirijo mi propio negocio, por lo que una parte significativa de mis ingresos se guarda en el banco. Mi esposo conoce mi PIN y, como mencioné antes, maneja la mayoría de mis asuntos financieros. Ocasionalmente, le depositaba dinero y se almacenaba en su cuenta. Ese día en particular, todos mis ahorros habían desaparecido. Prácticamente no quedaba nada para mí y fue como si estuviera mirando al abismo. Estaba en el salón de belleza en ese momento y prácticamente salí corriendo de allí y me apresuré a casa. No necesitaba que nadie me dijera lo que había sucedido con mi dinero. Solo había una persona que conocía mi PIN y tenía control sobre mis finanzas, y ese era mi esposo. Mis sospechas resultaron ser correctas. Al llegar a casa, él no estaba allí, así que tuve que esperar a que llegara. Cuando finalmente regresó, lo enfrenté sobre la desaparición de mi dinero y fue entonces cuando experimenté otro momento impactante. Mi esposo me dio una bofetada tan fuerte en la cara que me hizo retroceder de miedo. La intensa rabia y furia en sus ojos me produjo escalofríos y todavía puedo recordar vívidamente la imagen de su enojo. Sacudió la cabeza levemente y pronunció palabras que me atravesaron como un cuchillo, diciendo que casarse conmigo había sido la peor decisión de su vida. Esas palabras me penetraron profundamente y no puedo expresar el grado de odio que vi en sus ojos. Leonard me miró con absoluto desprecio. Me acusó de ser una tonta, etiquetándome de promiscua y estúpida. Me quedé completamente estupefacta, incapaz de pronunciar una sola palabra en respuesta. Mishak me dejó sin habla y sabía que no había nada que pudiera decir que tuviera sentido. Continuó revelando que había estado al tanto de mi infidelidad desde hace un tiempo. Sí, amigos, lo había sabido desde hacía un tiempo. Me reprendió por pensar que podía engañarlo y salir impune. El nivel de ira que presencié en Leonard ese día era completamente desconocido para mí. Nunca lo había visto tan furioso y nunca imaginé que pudiera enfadarse tanto. Igualmente, me sorprendió que hubiera descubierto mi aventura. Él explicó cómo había sospechado que algo andaba mal cuando mencioné que su jefe había visitado mi salón. Aparentemente, tenía una relación tensa con su jefe, así que cuando escuchó que su jefe había estado en mi salón, se volvió suspicaz. Había contratado secretamente a alguien para que me vigilara y esta persona le había estado proporcionando informes de mis actividades. Incluso el día que seguía a Rafael a su casa, Leonard estaba al tanto. Me quedé atónita y le pregunté por qué no me había confrontado antes. Él admitió que prefería dejarme en la oscuridad, planeando vengarse. Le pregunté por qué no había intervenido antes de que Rafael y yo lleváramos nuestra relación al siguiente nivel. Leonard respondió que no le importaba lo que yo hiciera. Quería saber si le sería leal, y ya tenía su respuesta. Luego soltó una bomba, declarando que todo el dinero que había ahorrado con él y los fondos en su banco ahora eran suyos. No podía creer lo que oía. Leonard se mantuvo firme incluso mientras yo le suplicaba. Me di cuenta de que mi mejor amiga también tenía su dinero en su banco, y sabía que pronto vendría a reclamarlo. Parecía como si todo el mundo se hubiera detenido de golpe y me encontraba en medio de un caos total. Antes de que pudiera reunir mis pensamientos, Leonard puso los papeles del divorcio sobre la mesa. Pude ver claramente que ya había puesto su firma en los papeles del divorcio. Me sentía impotente, reconociendo las consecuencias de mis acciones. Le rogué a Leonard que me perdonara, expresando un profundo arrepentimiento por todo lo que le había hecho. Sin embargo, Leonard dejó claro que nunca me daría la satisfacción del perdón. Para colmo, exigió que abandonara la casa de inmediato. No tenía dónde ir y me encontraba en apuros financieros, pero no mostró ninguna preocupación. A pesar de soportar un día tumultuoso, reuní el valor para preguntar sobre la situación en su trabajo. Leonard me miró a los ojos y afirmó que no tomaría ninguna acción. Creía que no valía la pena poner su trabajo en riesgo. Sin embargo, sospechaba que podría estar fanfarroneando, sabiendo que probablemente tomaría alguna medida. Me preocupaba el impacto en su carrera porque los hombres tienden a tener su orgullo y rara vez dejan pasar cosas así. Sentía una enorme culpa, y la idea de que perdiera su trabajo por mi causa me pesaba mucho. Leonard dejó inequívocamente claro que había sido un error tonto. Esas fueron sus palabras de despedida antes de que me echara de la casa. Han pasado 2 meses y me encuentro sumida en la autocompasión.
Sorprendentemente, Rafael nunca se puso en contacto conmigo, a pesar de probablemente haber oído lo que pasó. Los rumores se propagaron como un reguero de pólvora, y estoy segura de que toda la ciudad está al tanto de la verdad. Me di cuenta de que me había convertido, sin saberlo, en un peón en su fuego. Tenía problemas laborales con mi marido y decidió usarme como medio para provocarlo. Fui lo suficientemente ingenua como para caer en la trampa y terminé siendo un daño colateral. Eventualmente firmé los papeles del divorcio y nuestros procedimientos de divorcio todavía están en curso. No tengo idea de cómo sobreviviré las próximas semanas, pero supongo que lo soportaré, tal como he logrado sobrevivir estos últimos 2 meses. En este punto, estoy perdida sobre qué hacer a continuación. Mi culpa me está consumiendo. Tengo una audiencia en el tribunal en unos minutos, así que concluiré esta actualización aquí. Proporcionaré otra actualización una vez que el divorcio se finalice. Actualización. Ya estoy oficialmente divorciada. Es difícil creer que mi matrimonio ni siquiera duró 3 años. No puedo comprender cómo permití que me atraparan en todo esto. Estoy completamente miserable, Reddit. Pueden estar seguros de que los comentarios fueron tan duros como anticipé, pero no esperaba nada diferente. Todos cumplieron con mis expectativas. Sin embargo, estoy agradecida por los comentarios porque me han impulsado a trabajar en mí misma, a pesar de que ha sido un viaje desafiante. El divorcio se completó hace unos días, y como no tuvimos hijos, fue menos dramático. Recibí una pensión alimenticia, aunque fue reducida al mínimo. Puedo sonar codiciosa, pero ¿qué opción tengo? La NAL se llevó cada centavo que era legítimamente mío. Ahora estoy financieramente apretada y debo a mi mejor amiga una cantidad significativa de dinero. Intenté emprender acciones legales, pero al carecer de fondos para un abogado, mis padres me aconsejaron dejarlo pasar. Mis padres están devastados y no quieren hablar conmigo. La única persona que ha mostrado comprensión es mi mejor amiga. Ella frecuentemente me recuerda sobre su dinero y es comprensiblemente enojada conmigo, pero es lo suficientemente amable como para dejarme quedarme con ella. Recientemente me enteré de que hubo bastante drama en el lugar de trabajo de la NAL. Al parecer, la NAL ya había tenido un enfrentamiento con su jefe. Dado que su jefe no tiene una participación directa en la propiedad del banco y es simplemente el jefe del departamento de la NAL, no pudo socavar la carrera de la NAL como había temido. Leonard todavía está empleado en el banco, y eso solo intensifica mi autocompasión. La NAL y su jefe están haciendo un esfuerzo para mantener una relación profesional en el trabajo, y las cosas realmente no han cambiado para ellos. Mientras tanto, estoy lidiando con las consecuencias de la decisión que tomamos Rafael y yo. La única diferencia es que Rafael no está enfrentando toda la agitación. No puedo encontrar las palabras para expresar el grado de autodesprecio que estoy experimentando actualmente. Pero creo que sería un narcisista si no sintiera remordimiento. Me despreciaría a mí mismo si no sintiera ningún arrepentimiento por mis acciones. En este momento, me estoy concentrando en mi negocio para poder devolverle a mi mejor amiga. Concluiré esta actualización, amigos. Eso es todo lo que ha estado ocurriendo en mi vida. Estoy agradecido de haber emprendido este camino y haber elegido compartir mi historia. Gracias a todos por escucharme. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte y dejar tu like, me ayudarías mucho y lo apreciaría un montón. Por otro lado, si tienes una historia jugosa que contar, puedes escribirme por mi correo o dejar un comentario. Estaré leyendo ambas cosas, sin nada más que agregar. Gracias por y se me cuidan, mi gente.